Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas a este live, a este video en vivo sobre Tantra, trauma y abordaje somático. Tengo el machete de este lado. Que vamos a estar dando con Olivia. Así que voy a esperar unos segunditos que se termine de sumar gente. Mientras me tomo un tecito. Y prontamente comenzaremos. Como decíamos en la difusión, vamos a estar hablando en este video de por qué nos parece importante el abordaje somático dentro de las prácticas o las propuestas de Tantra, a qué le llamamos trauma, qué tipo de Tantra estamos enseñando, qué venimos viendo que pasa en los cursos con las personas con este tipo de abordaje somático, qué pasa cuando el abordaje no es tal, sino más bien catártico y trabajamos como tocando demasiado la herida o exponiendo la herida constantemente y entrando en esa intensidad. ¿Qué nos pasa con la intensidad? Vieron que es algo que aparece mucho todo el tiempo últimamente, y qué podemos hacer con eso, cómo regular nuestro sistema nervioso también, ¿no? Cómo transitar lo que nos pasa y recuperar metabolismo emocional sin retraumatizarnos, y un poquito de algunos mecanismos de supervivencia, como la adulación. Así que ahora voy a invitar a Olivia. Ahí está. Y empecemos este aclamado vivo en el día de la fecha. Buenas. Olis, ¿Cómo le va? ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, contenta con la repercusión de este vivo. Parece que hay bastante interés. Parece. Y me parece que es un tema interesante, ¿no? Tranquila, temita. Sí. Tranquila las chicas. Así, de buenas a primeras, de la mañana a la tarde lanzamos este live. Bueno, es algo que hace un montón venimos conversando, ¿no? Como que se viene ahí amasando en nuestras prácticas, en lo que brindamos, ¿no? Y está buenísimo también poder ponerle nombre y nombrar y Mm, hablar un poco, explicar un poco el abordaje. Pero bueno, también pienso que quizás hay personas que no nos conozcan, mm. así que no sé si te dan ganas de decir algo de vos, que yo diga algo de mí, así como mini presentation. Dale. Bueno, para quienes no me conocen, em, vengo, bueno, investigando hace ya unos años, bueno, hace como, creo que mi primer taller de sexualidad, fue como en 2018, 2017, con Mujer Pulpo en ese entonces. Ajá. Eh, sí, se abrió un mundo. Me acuerdo del primer taller de respiración circular de útero, que yo hice la respiración circular de útero y terminé y solo podía llorar. No entendía. Yo no entendía nada de lo que pasaba. Solo, sí, Claro. la sensación era de volver a casa, wow, como no sabía que tenía un cuerpo emocional, un cuerpo físico al cual poder volver, una Mm. sensación de mucha conmoción. Y desde ese entonces, bueno, fueron estos últimos 5 años de viajes, bueno, vengo como en un camino, en contacto con las plantas medicinales de diferentes tipos, como experiencias con plantas. Eh, Experiencia con temazcales en Ecuador, 2019, viajando, que fue creo que una de las experiencias que me abrieron las puertas a mi, quizás una experiencia más salvaje, más primitiva, más de sentir una potencia en el cuerpo que nunca había experimentado y darme cuenta de que, eso es.
la energía vital en el cuerpo, ¿no? Se abrieron muchas puertas internas, emocionales, energéticas, físicas que no había experimentado antes. Y ahí, bueno, ha sido todo un camino de formación, de investigación, de estudio, de un proceso muy profundo, bueno, junto con vos ya hace unos años, con la formación de respiración de útero, de tantra, y bueno, ya hace 2 años, un poco más, que vengo investigando la temática de trauma, de un abordaje somático, y bueno, hace un año formándome en experiencia somática, en Somatic. Entonces, bueno, un poco incluyendo, tejiendo estos mundos que en realidad no tienen nada de diferentes, solo es como complementar lenguajes e integrar conocimiento que a mí, en mi experiencia, es permitirme comprenderme. En primer lugar a mí, como con una mirada muy empática a mis procesos, muy amorosa, eh, y acompañar a otras personas en sus procesos también, de, de volver a conectarnos con el cuerpo emocional, posible. Ahí está toda la autoridad, toda la potencia, así que es como por ahí que vamos navegando. Así que eso podría decir así como en resumen o en principio. Bueno, qué lindo también escuchar como esa navegación que fuiste haciendo Mm. los años. Em, bueno, muy chiquito voy a decir para quienes no me conocen, yo me dedico al tantra full, no sé, como desde 2015, ya hace 10 años que podría decirse que soy, quizás 11, instructora o facilitadora o maestra de meditación, y fue mutando, ¿no? Como eso de desde, el desde dónde, ¿no? Mm. Ya cuando me encontré con el tantra fue como un breakthrough, como se dice en inglés, como sería en español, como un cambio total de perspectiva, como de mucha validación también, y muy somático también, como dejar de pensar al cuerpo y a las emociones como algo accesorio o como algo un poco evolucionado, y sino todo lo contrario. Y en 2018 me encuentro con un libro increíble, estudiando el útero y tutti quanti y toda esa parte, que se llama Oxitocina, es una autora sueca, y ahí empiezo a leer por primera vez como de estos programas del sistema nervioso, que ella los plantea, bueno, los plantea como de lucha-huida y de placer y contacto, y desarrolla ahí. Y me empieza a hacer como mucho sentido en relación a lo que vengo estudiando y desarrollando en ese momento y que sigue, ¿no? Desde Casilda. Que como yo siempre le digo a Oli, o sea, en Casilda estaba todo. Es como que la lees y estaba todos Está los todo. términos, todas las terapias, todas las formaciones que había que hacer desde el principio estaban y están en los libros y en los textos de Casilda. La autorregulación, no sé, todo. La verdad que es tremenda maestra para mí, no la conozco en persona, pero como sí, como la maestra. Bueno, y entonces a partir de ahí también, ¿no? Empecé a incluir como toda ese entender eso, primero desde el lado del placer y contacto, y después empezar a entender un poco más, bueno, esto que se despierta en muchos talleres de tantra también, como del sistema nervioso que se activa en vez de relajarse, ¿no? Mm. Y entonces empezar a pensar, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué las experiencias son tan diversas en las personas? Mm. ¿Qué hace falta, no? A mí, como yo siempre digo, yo soy una persona que tiene muchos traumas y necesitaba como algo diferente a lo que me habían enseñado y cómo me lo habían enseñado. Entonces, bueno, ahí una se va haciendo también ¿no? Su camino en base a lo que le resuena por la propia sensibilidad, por la propia historia. Y bueno, y acá estamos, ¿no? Acá. Conversando de esto. Me daban ganas, Oli, si te animás, de preguntarte si vos tuvieras que decir como qué tantra hacemos o qué es el tantra que hacemos, ¿qué dirías? Porque yo siempre digo cosas del tantra, pero me divierte escuchar a ver qué dirías vos. Sí, en cualquier sentido.
Yo diría que son, en un primer lugar, son marcos, encuadres, o sea, espacios para explorar el cuerpo emocional, el cuerpo físico, el cuerpo sexual, ¿no? Entendiendo la sexualidad en términos mucho más amplios de lo que lo percibimos, ¿no? Como genitalidad o encuentro sexual con otro. Creo que el Tantra nos permite o nos invita a estar en presencia con lo que sea que estemos sintiendo, incluyendo todo lo que estemos sintiendo y lo que estamos sintiendo, sin rechazar ninguna de las, como decimos, hay una profesora de Somatic que dice, las personitas internas que se nos activan, ¿no? Esas emociones, esas resistencias, esas proyecciones, todas esas partes nuestras que muchas veces tendemos a rechazar por sentirlas inadecuadas o que no tienen un lugar para ser recibidas. Y creo que el Tantra nos propone incluirlas, ¿no? Ir incluyendo esas personitas, esas sensaciones y emociones y ritmos propios a la experiencia. Eh, yo creo que lo definiría algo así. Me cuesta un poco todavía, creo que Sí. no es fácil definirlo, No, pero no, es creo como que meter una cosa gigante en una cajita, ¿no? Pero bueno, algo decimos, algo nombramos. Está bueno porque quizás nos escucha gente por primera vez, ahora, o cuando lo repliquen. Y para mí está bueno de repente escuchar estas definiciones porque, como yo siempre digo, hay muchos tantras, ¿no? Y a lo largo de la historia hay diferentes escuelas, hay diferentes abordajes muy diferentes, ¿no? Entonces, entender que le entramos por este lado, o que esta es como la vertiente del tantra que venimos desarrollando, está bueno también. Y a la vez es mucho más de lo que podemos llegar a decir, ¿no? Porque la experiencia muchas veces es como intransferible a la palabra. Podemos uh-huh. como nombrar el infinito, bueno, que algo decís. Sí, sí, y yo creo que como todas las experiencias o propuestas que un poco también incluyendo esto ahora, quizás metiéndonos un poquito con la temática del trauma dentro de del Tantra, las experiencias pueden ser como, tienen como dos caras para mí en un principio, ¿no? Pueden ser de mucha regulación y de mucha reparación y de mucha confianza y reconstrucción de la propia confianza en el propio cuerpo. Creo que eso también, ¿no? El Tantra nos permite volver a sentir el cuerpo como una unidad. Y lo que tiene el trauma Como un es que se te cortó, Oli, repetí por fin. como el propio cuerpo como un espacio de seguridad, ¿no? Un Mm, espacio del cual podemos sentir confianza, sentirnos en confianza, estar en contacto con nuestro cuerpo, estar presentes en nuestro cuerpo. Y la realidad es que muchas personas hoy vivimos muy desconectadas del cuerpo y con mucho miedo del cuerpo también, por las sí, experiencias justamente traumáticas. Entonces, creo que como todo puede tener como esa doble cara, ¿no? Ser una experiencia muy reparadora y ser una experiencia de contacto profundo y de recuperación de la confianza. Y puede ser también una experiencia que, que puede ser retraumatizante, una práctica tántrica que no está como... obviamente, bueno, los abordajes grupales siempre tienen esa complejidad, pero que para algunos sistemas nerviosos puede ser regulador y para otros puede ser activador. Pero como ese cuidado, ¿no? También, ese cuidado en saber que venimos cada uno y cada persona con experiencias muy particulares y que a veces, bueno, lo que puede ser muy reparador y muy regulador también puede ser como muy desestabilizador y muy desregularizante para el sí. sistema. Eso Sí. pensaba preguntarte como, ¿cuál ves que es el aporte Mm. de, de incluir este abordaje que tiene la terapia somática? Bueno, en este caso vos lo venís trabajando desde la propuesta de experiencia somática, ¿no? Que es un abordaje en particular de Peter Levine, que está formando con su equipo y todo. Eh, ¿Cuál es el aporte que ves
que como en lo práctico, es decir, ahí cuando estamos en los talleres, que trae esa mirada. Digo, más allá de entender que una misma práctica para una persona pueda ser reguladora y sanadora y para otra activadora y retraumatizante. ¿Qué aportes, si pudieras nombrar algunas cositas, se te ocurren o venís viendo que, que hay desde esa visión que estás estudiando y que estás sumando al Tantra, ¿no? Mm. Hay una frase que a mí me parece muy significativa, que es de Steven Porges, que es el que crea la teoría polivagal. Y dice, los seres humanos venimos configurados al mundo para estar en contacto, para estar en comunión. Venimos configurados para conectar. La experiencia traumática reemplaza patrones de conexión con patrones de protección, ¿no? Eso es lo que dice Steven Porges. Y tomo esto para traer que creo que los espacios grupales, en tanto sean espacios seguros de trabajo, tienen una potencia reparadora maravillosa de volver a sanar los tejidos colectivos y los tejidos internos, a volver a recuperar la confianza en el propio cuerpo, en los otros seres humanos, ¿no? Porque el Tantra nos permite a través de las prácticas ir entrando en contacto con el propio cuerpo y con también las personas con las que estamos compartiendo, ¿no? Entonces, ir de a poquito como reparando esos tejidos dañados, esos tejidos internos, esos espacios internos que se encuentran también muy solos. Las personas, el trauma genera una sensación de soledad muy grande, de aislamiento muy grande. Entonces, yo creo que los espacios grupales de trabajo tienen una potencia muy reparadora en ese sentido, de ir volviendo a generar espacios de seguridad donde uno pueda percibir que tiene posibilidad de abrirse a conectar con otros, desde su vulnerabilidad, desde su sensibilidad, desde lo que están siendo en este momento, ¿no? Entonces, creo que hay una potencia también de corregulación muy grande, ¿no? De entre todos los sistemas nerviosos que componen una grupalidad, poder corregular el propio sistema nervioso a través del contacto con otros sistemas nerviosos. O sea, no necesitamos hacer demasiado para que eso pase. Necesitamos otorgar seguridad. Seguridad, aceptación también, ¿no? De que como sea que estés, como sea que vengas al encuentro o te sientas, está bien, es permitido, ¿no? Es permitido la tristeza, es permitido el enojo, es permitida la alegría, es permitida la calentura, como empezar a, ¿no? habilitarnos estos espacios individuales y grupales. Yo creo que en ese sentido el abordaje de trauma y el abordaje de trauma en las experiencias de Tantra y en las experiencias grupales de trabajo es muy reparador, muy... Y también algo de validar el propio proceso, como no Como que necesitas... trabaja fino, ¿no? Como podríamos Muy, decir que empezamos a trabajar como, esa es mi sensación, como muy fino, porque ya no es tanto como, por ejemplo, como yo aprendí, por ejemplo, el Tantra, como bueno, validar, por ejemplo, ¿no? Como validar lo que estoy sintiendo, validar mis emociones y darles una forma de expresividad, ¿no? Pero claro, si hay como mucha traumatización, que ahora me gustaría que nos metiéramos a decir a qué le decimos trauma, ¿no? Porque parece uh-huh. como que el trauma fuera, no sé, solo si viviste, qué sé yo, una catástrofe natural, una guerra o un abuso sexual, o no es solo eso. Y estaríamos traumatizadas o Todos. micro, o micro, o medium, o macro traumatizadas, todos. Nivel de Eh, trauma. claro, pero estar está, eh, bueno, sí, ahora vamos a charlar un poco de eso. Eh, pero bueno, volviendo a lo que decía, que me da esa sensación de trabajo fino porque yo, por ejemplo, lo que veo es que no es lo mismo decir, bueno, me valido y expreso cuando
no entiendo que algo de esa expresión propia o de otros me puede activar, es decir, me puede llevar como un lugar de ponerme como en lucha o en huida o en congelamiento o en adulación, ¿no? Eh, y que eso como que hace otro circuito, ¿no? Y decir, bueno, me valido y me expreso y sin embargo voy viendo qué me pasa con ese expresar propio y el de otro y el del grupo y todo eso que se conjuga como una especie de medir, pero no como algo vigilante, ¿no? Ese medir, sino como algo realmente fino, decir, bueno, no hace falta además nombrarlo todo, expresarlo todo, como hacer una catarsis terrible para validarme lo que estoy sintiendo y sobre todo por todo lo que abre eso. Porque de repente validar puede abrir una compuerta enorme y sentirme, ¿cómo se dice? No sé la palabra, como sobreestimulada o sobre... ¿Cómo? Abrumada, por ahí se me viene. Claro, como que me abruma mi propio sentir. Porque de repente Sí, pasa eso, como que se abre una compuerta, no puedo parar de llorar, o me angustio muchísimo, o de repente, qué sé yo, no sé, me viene mucho, mucho placer y después eso tiene un rebote. Bueno, como esa polarización que a veces sucede, cómo ah, hacemos esto que charlábamos ayer de pendular un poco para, para hacerlo como más regulado o más habitable. ajá. Eh, yo Mm, le veo como esa beta que siento que es un laburo fino, ¿viste? sí. Y ahí es cuando nombro quizás un poco la complejidad, o sea, la cara como de la complejidad de trabajar con lo grupal desde esta perspectiva, como que tiene o sea, es posible, claro, pero bueno, tiene esa, que es tan fino y tan particular el trabajo en relación a que cada sistema nervioso es único, así como la huella de nuestro dedo, que tiene esa particularidad, sí. Y se me venía algo en relación a lo que nombras, que a veces validarnos, no, para mí no tiene que ver con seguir identificándonos, ¿no? Con eso que vuelve a aparecer y hacer como identidad de las sensaciones y de las emociones y entrar en catarsis, ¿no? Algo como que he aprendido este último tiempo, tiene que ver un poco con la mirada curiosa, con investigar qué es lo que el cuerpo le va pasando y de a poco ir como desidentificándonos de las sensaciones que estén circulando por el cuerpo, ¿no? Como si pudiésemos no desidentificarnos por disociarnos, porque ya bastante disociados estamos, sino por tener curiosidad con lo que pasa en el cuerpo. Porque muchas veces lo que sucede es que hay mucho miedo a sentir las sensaciones, porque se desbordan, porque no sabemos cómo lidiar con ellas, porque no tenemos recursos para eso. Entonces se vuelven como inmensas, ¿no? O desbordantes, como decías. Y ahí quizás trayendo un poco lo que hablábamos ayer, si querés puedo como comentar un poco qué es trauma desde esta Dale, perspectiva. dale. Como decías, no tiene que ver necesariamente con una experiencia como extraordinaria, o sea, necesariamente como algo que, esto que decías, una catarsis, una catástrofe natural o alguna situación como muy abrumante, sino que de hecho no tiene que ver con el evento externo, sino con cómo el sistema nervioso asimila el evento externo, ¿sí? Una situación traumática es algo que fue demasiado abrumante para ese sistema nervioso en ese momento determinado. O sea, una experiencia traumática puede ser dejar al bebé llorando en la cuna solo, que llora pidiendo como su manera de luchar, digamos, de expresar el pedido de atención y de ayuda frente al estrés que está sintiendo, de llorar. Si esa criatura no es atendida y no tiene un espacio de corregulación, su sistema nervioso se colapsa, se abruma demasiado. Y las experiencias traumáticas tienen que ver con estrés residual dentro del sistema, no es más ni menos que eso, es donde no pudimos ni luchar ni huir, nos congelamos
o hubo una abrumación, un demasiado estrés dentro del sistema y no tuvimos lugar para corregular o regular eso que está pasando en el cuerpo, en el sistema nervioso. Y en ese sentido, las experiencias traumáticas pueden ser diversas, o sea, y podemos hablar de trauma de shock y de trauma de desarrollo, ¿no? Pueden ser un evento que fue demasiado intenso para ese sistema nervioso en particular, o pueden ser como varios eventos que a lo largo del tiempo, como la gota que erosiona la roca, van constituyendo un sistema nervioso que está traumatizado porque ha vivido situaciones de constante abuso, negligencia, maltrato o transmisión de límites, que en mayor o menor medida prácticamente todas las personas tenemos algún tipo de trauma de desarrollo, traumas de shock, ¿no? Entonces, claro, lo que sucede es que, bueno, y acá tomando un poco lo que traías, cuando se genera un estrés en el sistema que no logra regularse, podemos llamar a eso como vórtice de trauma, ¿no? Experiencia somática nombra eso como el vórtice traumático, que tiene que ver con que esa fuga energética, esa tensión en el sistema queda como carburando, como en un vórtice justamente, es como que queda como la tensión tomada dentro del sistema, ¿no? Entonces, claro, necesitamos para trabajar el vórtice de trauma y hacer contacto con él sin desregularnos, trabajar también el contravórtice, es decir, los espacios de seguridad, los recursos que nos ayudan a lidiar con esto, ¿no? La seguridad en el cuerpo, para poder hacer contacto con el vórtice de trauma sin retraumatizarnos justamente, o sin, como decís vos, generar una abrumación demasiado grande, o una sobrecarga, o una catarsis, porque el vórtice de trauma es magnético. Entonces, la tendencia siempre es ir al dolor, siempre es ir como a las sensaciones incómodas, eh, o sea, la tendencia en algún punto, ¿no? Como podemos estar muy disociados también, pero también hay una tendencia como muy atractiva a que el sistema va a buscar resolver. Entonces va a Eso buscar ir, pensaba. ¿no? Entonces, y creo que acá es Como que tiene una interesante, inteligencia. la, Porque, por ejemplo, algo que yo a veces cuento de mi propia experiencia es como en momentos así de mucha crisis, sentir como que el pensamiento, o que el cuerpo, o que la sensación me llevaba siempre al mismo lugar. mm, Y, al, y yo al venir por ahí haciendo tantra, ¿no? En ese momento, ya hace varios años, de esto que nombro, decir, bueno, hay una inteligencia en esto, ¿no? O sea, porque seguir tapándolo, seguir negándolo, no estaría funcionando, porque ya como que está tan en una, tan, qué sé yo, cargado, que me lleva y me lleva y me lleva ahí, pero también veía que ir ahí, porque me llevara, no resolvía, como que si no a veces que aumentaba. claro, Entonces se me sentía como en una encrucijada de cómo claro. abordarlo, y qué sé yo, quizás intuitivamente en ese momento no sabía que se llamaba de esta manera, el contravórtice y la mar en coche, pero hacía cosas que me hicieran sentir como más regulada, qué sé yo, darme un baño de inmersión, o darme masajes, o pedir mimos, o que me abracen, o cuando estaba con un ataque de pánico, bueno, tener más espacios terapéuticos, qué sé yo, cosas para entrar más en el cuerpo, ¿no? Pero eh, hay esto que vos decís, como que hay una tendencia a ir hacia ahí. Yo creo que hay mucha disociación, pero cuando le abrís la puerta a salir de ahí, de la disociación, hay como un túnel directo hacia la herida, ¿no? Y tratar de, hay algo en el sistema que dice, esto hay que resolverlo, esto hay que resolverlo, pero claro, así directamente, tipo poniendo la cara en el vórtice traumático y refregándola, no estaría pasando. No, y se siente también en el momento como re placentero, tipo la catarsis es re, en el momento se puede sentir, puede ser muy abrumante y puede asustar, pero también puede ser como re placentera, ¿no? Como, como la sensación como de liberación extrema, ¿no? Y la sensación como de apertura, pero así como sube, baja. O sea, así Claro. como un pico de hiperactivación, va a haber un pico de hipoactivación. O sea, así como sube, la energía va a bajar, ¿no? Entonces,
en ese sentido es como que el trabajo es muy, muy paulatino, ¿no? Muy, muy, muy suave, muy pequeño, muy lento. Y creo que eso es una propuesta muy del Tantra, ¿no? Sí. De, de ir a los procesos más orgánicos, más... Ahí se empalman a full, Sí, como ahí palman a... dejar esa sí, sí, ciclicidad de alguna manera. Lo pienso como la conciencia de proceso yo, como que le pongo ese término. Eh, También tenemos un poco el pensamiento mágico a veces, porque ojalá, porque a veces es difícil, a veces es muy difícil, ¿no? Atravesar este tipo de cuestiones y requiere como un montón de sostén y perseverancia y también un contexto que ayude. Pero a veces pensamos como, bueno, hago esto y me sano, ¿no? O se sana. Y algo que yo le repito mucho a las personas que acompaño, que formo es, o sea, si tu sistema nervioso tardó, ¿cuántos años tenés ahora? 20, 30, 40, en cablearse así como está, con una experiencia o un año o 2 años de caminito de recablear y de crear como nuevos cableados del sistema nervioso, no va listo, ¿no? Está todo sí, y que estamos viviendo en una cultura que propone mucho eso, ¿no? Como los 15 días de detox mental. TikTok Como, cerebral de destraumatización. y no, Jornada tántrica de destraumatización el 15 de octubre con Olivia. Lo hubiéramos puesto así. yo creo que garparía, ¿eh? Pero la realidad es que no funciona así, o sea, sería genial. Sí podemos ir teniendo experiencias, recursos, herramientas, como, pero Re, y eso mismo hace una huella, ¿no? Porque mm, también está bueno decir que así como no es mágico, eh, y lleva tiempo, está bueno tener conciencia del proceso, las experiencias, tanto individuales, pero pienso que hay algo muy fuerte en lo grupal, ¿no? También en donde sí tocamos ese lugar de regulación, generan una huella en el sistema nervioso y ya dejan como una estela de por acá se puede, ok, como que reterritorializo ese lugar desde una construcción segura, ¿no? sí, total. Hay algo, me gusta de la psicología ayurvédica, hay un término que se llama samskaras, que son como rutas que nosotros como vamos surcando, ¿no? De rutas neuronales, ponele, ¿no? Que se marcan, o sea, se van y se van solidificando, se van como reforzando con cada repetición. Entonces, bueno, yo me levanto a la mañana y sé que me identifico como Olivia todos los días porque hay un montón de asociaciones que hace mi cerebro que me traen al sentido de identidad. Menos mal que eso pasa, si no todos los días me levantaría y no sabría quién soy. Pero eso también pasa con todas nuestras experiencias, el cómo somos tocadas y tocados, ¿no? Cómo es tocado nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con otras personas, qué tipo de pensamientos tenemos. Todo eso son rutas que de alguna forma están dentro del sistema nervioso, dentro del cuerpo también, que ir enseñándole, como vos decís, como ir teniendo experiencias que le muestran al cuerpo y al sistema y al cerebro que hay otras vías, ¿no? Y que de a poquito vamos como surcando nuevas rutas. Entonces van perdiendo fuerza las rutas automatizadas que tenemos, como de las cosas son así o siempre que ni siquiera lo ponemos en cuestión, porque cuando no conocemos otra cosa, no lo ponemos en Sí, cuestión. Lo sí, como naturalizamos y lo normalizamos. Así como normalizamos y naturalizamos tener un montón de prácticas que son muy abusivas para el cuerpo, ¿no? Que nos enseñaron una manera de relacionarnos con la sexualidad, con la sensualidad, con el propio cuerpo, de maneras que muchas veces son abusivas, porque tenemos un problema de límites, o sea, un problema, una dificultad con límites muy grande.
y porque no conocemos otra cosa. Entonces creo que también las experiencias, como pueden ser el Tantra, nos van como proponiendo, nos van mostrando que existen, le van enseñando al cuerpo que existen otras maneras, más respetables, más orgánicas, más de escucha a las propias necesidades del cuerpo. Entonces, como que, claro, eso va marcando una huella también. Y después es como, o sea, volvemos al automático, pero decimos, pero yo ya sé que esto no es lo único posible, ¿no? O yo ya sé que mi cuerpo puede ser tocado de una manera muy amorosa. Entonces, y ahí No empieza a estaba generar tan bueno. los cambios, ¿no? Mediante crisis, mediante, obviamente, digo, pasar también por y atravesar los momentos de duelo que necesitemos o no, porque hay un duelo ahí, ¿no? Sí, Cuando vamos configurando nuestras. sí, sí. Pero es como ir volviendo a recuperar el amor al propio cuerpo, que pareciera algo re cliché y re de moda, ¿no? Como el amor propio y bla, pero es que es la única manera, ¿no? Y un amor no de frase, sino de experiencia, como de ternura, de empatía, de ir enseñándole al sistema que las cosas pueden ser diferentes, que quizás sí hemos tenido una infancia, un desarrollo complejo en algunas cosas, pero que el cerebro hoy, la ciencia, la neurociencia también nos lo demuestra, ¿no? La neuroplasticidad que tiene nuestro sistema de crear nuevas vías por las cuales. Sí, totalmente. Y habíamos dicho de charlar algo también en relación a los mecanismos de supervivencia y de la adulación. Me dijiste que tenías ganas también Sí. de nombrar algo. ¿Cómo tejemos esos temas con lo que venimos charlando del trauma y de los espacios de Tantra? ¿Cómo dirías que se puede incorporar en un espacio de Tantra un trabajo que nos lleve a darnos cuenta de este mecanismo que es la adulación, que es un mecanismo de supervivencia, pero ¿no? Como que es quizás el más sutil o no tan fácil, no sé, a mí se me ocurre por ahí, no sé, sí, pero o no tan fácil de identificar eh, de que lo es, Ujú, de que es un mecanismo de supervivencia, y cómo a veces se nos juega mismo en los espacios grupales. eh, yo veo que es lo que más se juega. Eh, no sé, algo de por ahí, si se te ocurre. ujú. Sí, que la adulación tiene un poco de congelamiento, un poco de huida, un poco de las anteriores. El sistema nervioso autónomo, o sea, funciona como un sistema primero de vigilancia personal, todo el tiempo está en búsqueda de señales de seguridad y de peligro. O sea, nuestra parte instintiva es como que nosotros tenemos la corteza total, la parte como de las creencias, del significado, el yo soy así, bla, es como la punta del iceberg de un montón de otros elementos que están debajo. Entonces, en la capa más instintiva tenemos el animal que está todo el tiempo en supervivencia, ¿no? En supervivencia en un buen sentido, como Como en viendo, vigilancia, claro, como como viendo a ver, che, esto es me va a matar, esto me va a robar la comida, esto. exacto. Y en ese sentido operamos igual que los animales, como luchando, huyendo, o en caso de que no puedo ni luchar ni huir, que el sistema, ¿no? Eh, interpreta que no puedo luchar ni huir, lo que va a hacer es congelarse, que es fingir la muerte, básicamente. Entonces, todo el tiempo nosotros seres humanos estamos lidiando con la lucha, la huida y el congelamiento. O sea, son mecanismos que están, de hecho es sano que estén, Dios, es sano que estén. El trauma tiene que ver justamente con circuitos de lucha, de huida o congelamiento que no se completaron, ¿sí? Que quedaron como truncos en el sistema. Entonces la sensación como de alerta constante, de neurocepción, o sea, es decir, de un estado del sistema nervioso autónomo de peligro constante, ¿no? La adulación, la complacencia o la fusión también son un sistema de supervivencia del sistema nervioso autónomo. Está más relacionado con trauma de desarrollo, es más vincular. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, invisibilizar mis necesidades ha sido lo que me ha
promovido la posibilidad de ser aceptado en el entorno familiar. Si en mi enojo, por ejemplo, no era algo que causara como que sea bien recibido, que sea aceptado, si cada vez que yo me enojaba, mi papá, mi mamá o quien sea, ¿no? del entorno, mm, generaba una reacción displacentera en mi figura de apego, lo que va a asociar el sistema es que claramente eso no es algo que sirva para sobrevivir al entorno. Entonces, digo, los seres humanos es básico, vamos a estar buscando la pertenencia porque es parte de nuestra genética para sobrevivir, o sea, es Claro. el ABC. Entonces, la adulación, la complacencia, la fusión tiene que ver con invisibilizar nuestras necesidades para no ser una amenaza, para que nuestra sobrevivencia, porque así lo lee el sistema, ¿no? Nervioso, como sobrevivencia, estamos hablando en estos términos, para que mi sistema logre sobrevivir. Entonces, si yo aprendí a callarme, aprendí a que mis límites o a que mi voz o a que mi deseo es algo que no es aceptado, bueno, entonces voy a reprimirlo, ¿no? Claro, después obviamente que hay configuraciones sociales y culturales que también van como tejiéndose con estos mecanismos instintivos de sobrevivencia. O sea, la adulación es una epidemia en mujeres, o sea, es epidémico, que es como, bueno, para ser amada tengo que ser linda, hegemónica, no sé, querer tener ganas de garchar, ¿entendés? Como un montón de cosas que hemos ido aprendiendo y que tienen que ver con este mecanismo de adulación. O no puedo decirle nada a mi jefe porque si le digo me va a echar del trabajo. Si le digo algo a no sé quién, se enoja conmigo. Todos esos mecanismos en los cuales nos reprimimos y reprimimos nuestra potencia, nos reprimimos nuestra ira, nuestra sana agresividad para complacer las necesidades del otro. ¿Sí? Eso genera, y el trauma genera una ruptura de límites. Esto es en el aspecto fisiológico y en los síntomas después relacionales, o sea, ruptura de límites. Entonces, volviendo un poco a lo que traías y poniéndolo en contexto con una dinámica grupal de Tantra, cuando estamos muy acostumbrados a complacer, a adular y a invisibilizarnos, lo que puede pasar es que no tenemos ganas de hacer algo y lo hacemos igual, ¿no? Como, entonces, como es la propuesta, entonces me quedo y lo hago y en realidad estoy re estresada internamente y no quiero hacer esto, pero igual lo hago porque me están diciendo que lo tengo que hacer y porque no, mi cuerpo, mi sistema no tiene suficiente capacidad resiliente para decir que no. Claro. Entonces, bueno, esto así como un ejemplo, pero y después yo creo que esto nos lleva ya, bueno, puede llevarnos a situaciones mucho más graves, ¿no? Digo, los mecanismos de adulación, porque codependencia, narcisismo, datas. Pero en De principio, todo. datas, y creo que en el mundo como del tantra, que no es el tantra que nosotras trabajamos, pero que hay datas, como, porque estás trabajando con cuerpos y Sí. con sistemas nerviosos que a veces, bueno, están traumatizados o están bajo respuestas de adulación, de confusión, de invisibilización. Sí. Entonces, Claro. creo que hay algo interesante esto de validar y ir como, validar de nuevo en el sentido como de dar mucho lugar a quienes están en los encuentros como a registrar, ¿no? Sus necesidades, sus sí, sus no. Sí, eso A es veces hay clave. registro y no hay registro cuando hay Sí. mucha costumbre. Pero bueno, estamos Pero practicando. de cualquier manera, claro, yo pienso que de hecho para muchas personas es novedoso eso. O sea, yo veo en los talleres, en los retiros, en las formaciones que esta propuesta de que hicimos, por ejemplo, ¿te acordás en el retiro de parejas del año pasado? Como que arrancamos, tipo, todas las propuestas son opcionales. Ujú. Y de repente estaban todos como así, como, ¿cómo? ¿Viste? Yo pensé que me Y en iban a realidad, obligar. Yo vine acá y siguen. en realidad, ¿cómo podría ser de otra manera? Porque, o sea, uno no puede obligar a nadie a hacer nada. No, o sea, ¿no? Eso como que está implícito de alguna manera, pero a la vez no.
Entonces, eso, por ejemplo, que es algo que nombramos mucho en los talleres, en los espacios, en las actividades, como vos estás al mando o todas las propuestas son opcionales, creo que es algo bastante novedoso y que ya les propone a las personas otra cosa. Ah, yo estoy al mando, tipo, yo puedo regular como el volumen de mi experiencia, mi intensidad, aunque la profe me esté diciendo, mover la pata así, sacudirla como loco, yo puedo sacudirla menos, o si siento que eso como no es algo con lo que puedo ahora, puedo no sacudirla, ¿no? O me puedo quedar como descansar, no sé. Y digo, es algo que parece sutil o que parece chiquito, pero no lo es. Porque como vos bien decías, Oli, o sea, en una sociedad en donde estamos como adiestrades a no registrar ni complacer, ni buscar la complacencia de muchas otras necesidades que no son la supervivencia, porque la supervivencia es una necesidad, obviamente, pero hay muchas otras que quedan abajo de la alfombra por esa que es la primaria, ¿no? Claro. Entonces las ponemos como, bueno, adulamos o las tapamos por justamente poder sobrevivir, pero no es que dejan de estar, ¿no? Y en una sociedad que invisibiliza todas esas necesidades y que hace que interioricemos esa manera de relacionarnos con eso, es decir, seguir invisibilizándola, que alguien te diga, bueno, no hay apuro, estás al mando, es opcional, te hackea, yo veo eso, te hackea y te pone, y a la vez te pone como en el centro, pone en el centro el deseo y la necesidad, como dos puntos de otra manera de relacionarse con el cuerpo. Y eso también veo cómo hace tremendamente la diferencia como en cómo, por ejemplo, yo empecé enseñando el tantra y cómo lo estoy enseñando actualmente. Si bien esta vertiente de la que venimos es una, o sea, arranca con Hoyo y continúa con un montón de discípulos y discípulas que nutren el tantra desde diferentes vertientes psicológicas, entonces ya tiene este tinte desde hace rato, pero para mí esto es como una vuelta de tuerca tremenda e increíble, y por eso me encanta que vos estés estudiando experiencia somática y que lo estés metiendo tan a pleno en el tantra también, ¿no? Que para mí, digo, no deja de ser como muchas de las cosas que hago, pero en particular esta no deja de ser algo muy intuitivo y muy de, bueno, la experiencia también, que tiene su peso, eh, pero bueno, esta data tan concreta que estás trayendo me parece como que, nada, que nutre muchísimo. Sí, dos cosas se me venían. Una, que Ástico va a estar en una cumbre que hay de trauma de desarrollo. La vi, estoy muy feliz. Está ahí. Y otra es que creo que también trae, por lo menos en mi experiencia, y creo que es también lo que veo mucho en las clases y en los cursos que doy cuando imparto esta información, es pedagogía de trauma, para mí es básico. Las personas como que empiezan como a comprender o a empatizar con un montón de cosas que les pasan que tipo no tenían registro, como que no entendían. Y es como que es tipo, ahora entiendo. Y esa sensación, primero que por un lado relaja, porque relaja en el sentido como de que le da una mirada muy empática al propio proceso, y mismo entender que el significado que elaboramos, los juicios que tenemos sobre quiénes somos y sobre quién es el otro, están completamente condicionados por nuestras experiencias traumáticas y nuestro sistema nervioso. Entonces, empieza eh, como a generar una mirada muy empática y a decir, che, el otro día justo una de las chicas que está en la iniciación al Tantra me decía, yo pasé por tantos espacios de danza y de teatro y tal, donde tipo de repente, no sé, el profesor de la nada, pum, nos arrojaba como un objeto y tipo así de la nada y era como, bueno, tenés que, como no sé, como
como una práctica, ¿no? Pero como muy agresivamente. Y de repente es Entiendo. como registro de esa persona cuando ve la data que estamos compartiendo y es como, ah, eso, claro, no. ¿Entendés? Como, ¿por qué no? Como algo de también empezar a registrar cosas que tenemos naturalizadas, normalizadas, pero que también empezamos a comprender como nuestra parte más instintiva. No sé, mismo estoy postergando, soy una persona que posterga las cosas. En vez de decir soy un perezoso, soy un pajero, bla, 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 todo lo que elaboro por sobre lo que me está pasando, empiezas a comprender que tu sistema está estresado y que por eso estás postergando, que hay un congelamiento posiblemente, ¿no? Como que abre una mirada que está más allá del juicio. Y eso es muy rico en la experiencia. Creo que es algo que necesitamos un montón, dejar de como castigarnos tanto y empezar como a abrir espacios de mayor empatía, humanidad, comprensión. Sí, Sí, lo siento como re compasivo y también re reparador, ¿no? sí. Sí, también porque nos permite comprender a las demás personas sin juzgarlas. Yo puedo elegir estar lejos de una persona y puedo elegir igual amarla y mirarla con una mirada que ve más allá de, ¿no? Como del juicio que estoy elaborando. Como, no sé, es como, y pienso en la clase con Laila que hablaba del triángulo dramático, ¿no? Del víctima, victimario y salvador. Creo que esta información nos otorga una mirada que está como más allá de estos roles que estamos, que igual ocupamos, ¿no? Y que jugamos, pero nos pone en un lugar más, bueno, ¿Qué lo está ya tejiendo? sé, ¿Qué respuesta del sistema nervioso nos pone en ese lugar? Y sí, sí. Si no parece como que fuera cool, como que se juega fácilmente la culpa, ¿no? O cómo puede ser, o tipo, que yo caiga en esto, soy un ser sí, evolucionado. claro. Si ya lo entendí, o sea, si ya la vi, si ya lo entendí, si ya supe que mi papá cuando yo era chica, pero si sigue pasando lo mismo frente a las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque más allá de que lo entiendas, de que lo veas, de que lo comprendas, de que lo intelectualices, que me gustó porque recién leyendo tu libro decía algo de esto, más allá del intelecto y lo que podamos racionalizar, hay circuitos y hay respuestas y hay cuestiones que están como por debajo de esa capa, ¿no? Entonces, obvio que es importante comprender, mirar, aceptar en un sentido como intelectual y cognitivo del significado, pero Mm, y en ese sentido el trauma vive aquí ahora en la fisiología, vive aquí sí. ahora frente al estrés que me despierta el mensaje que me mandó tal persona, frente a las tensiones que operan en mi sistema nervioso. Entonces no necesitamos saber qué pasó, no necesitamos comprender o estar. Necesitamos volver al cuerpo, acompañarlos, hacer del cuerpo un espacio de seguridad. Y creo que en ese sentido se teje con las propuestas del Tantra, porque al final el Tantra nos propone enraizamiento, cuerpo, respiración, movimiento, contacto. El contacto es súper regulador para el sistema. El nervio vago se enerva con nervios que están en el rostro, o sea, tocar la cara, bueno, Mm, regulación, sí, ¿no? sí, a Regulación. full. Sí, sí. Recuperar esas herramientas que son nuestras, ¿no? Mm, Ah, tengo el movimiento, tengo el contacto, tengo la respiración, tengo los sonidos que me ayudan ahí ujú. a descargar, a regular. Eh, y lo mismo, como algo eh, un poco perdido por la socialización y porque no es de buena educación ciertas cosas y esa basofia que nos metieron. eh, pero rápidamente o fácilmente recuperable porque podemos ir volviendo a generar esa huella psicosomática de esto me sirve, esto me regula, puedo volver ahí como un lugar seguro. Y sí, re, como en ese sentido el tantra o el cantata.
Sí, para volver a casa, ¿no? para volver a casa. Sí. Eh, Así que Bueno, todos nos charlamos. charlamos todo y el 15 de octubre voy a dar una jornada de varias horas, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, si no me equivoco, y Sí. vamos a estar viendo un montón, o sea, vamos a estar haciendo prácticas con el cuerpo, pero vamos a trabajar mucho con data teórica, voy a estar compartiendo. Sí, Así que sí. sí, Sí, esto que charlamos hoy del sistema nervioso y toda esta data que está buenísima ahí en el programa, ¿no? Cómo la vas a ir desgranando, bajando también para poder entenderla, porque está bueno entenderla eh, para que después decante como al cuerpo en las prácticas desde un lugar hasta más confiado, ¿no? Como, bueno, esto claro, tiene un sentido, me sirve, no es despreciar la mente, sino que es al contrario, usarla como aliada. Me ujú, encantan estas jornadas como de varias horas, me además pues encanta. en un lugar hermoso, que es como medio nuestra segunda casa, que es Caliú, ahí en Sí, Colegiales, tan bonito y tan acogedor también. sí, y también para mí hay algo de lo presencial que, por un lado, me encanta porque, tipo, preparo como algo de los aromas, ¿viste? Como que es toda una experiencia como estar en un mismo espacio físico, porque eso también invitar como, siempre siento que es como que uno abre su sistema nervioso y también invita como a que las personas como que entren en ese espacio, ¿no? Y eso ya es llegar al lugar y empezar a entrar en contacto con la experiencia, que quizás lo virtual, al estar cada uno en su casa, bueno, seguís con tus cosas, seguís con tus olores, seguís con tus Sí, elementos. Así que hay algo de lo presencial me encanta y además varias horas va a permitir que vayamos como sintiendo la confianza, el grupo se vaya ahí como afianzando. sí, Eh, profundizando. Y es una experiencia que no hace falta justamente tener experiencia previa, ¿no? Que tampoco es que hace falta venir en pareja, porque esta es una pregunta que muchas personas hacen, cómo piensan tanto igual pareja. No, como ya vieron, charlamos mucho de lo personal. mm, Eh, entonces, no hace falta tener experiencia previa, pero a la vez si tenés experiencia previa, ya sea en talleres conmigo, o con Olivia, o con otros facilitadores de Tantra, eh, no deja de ser una experiencia nueva también, más digo a priori porque las experiencias siempre son diferentes, sí, pero en ah, particular porque es una mirada como muy fina con todo lo que estuvimos charlando, ¿no? Ahora, de abordaje del tantra, ujú, del cuerpo, de la elección, que está muy bueno y que es la que va. Y esto sí, va a ser en Ciudad de Buenos Aires, el sábado 15 de octubre, como decía Oli, de 10 a 17 horas, en el hermoso espacio Caliú. Está la info en mi feed de mi Instagram, también en el link. Pueden escribir al mail, no sé si en algún otro lado. sí. Agregaría algo, que es que Dale. no hacer prácticas genitales, o sea, quiero como sacar los mitos o los miedos que pueden estar ahí circulando. Sí, Eh, sí, vas a hacer prácticas como muy suaves, muy amorosas, muy respetuosas, o sea, no vamos a trabajar o sea, tengo mucha conciencia, ¿no? De hasta dónde y tal, que no vamos a exponernos a nada como demasiado abrumante, ni vamos a estar incluyendo la genitalidad, como en ese sentido, siéntanse súper tranquis, y también me pueden escribir para preguntarme o a Sofi, y vamos a hacer prácticas re amorosas que les van a re gustar, siento como prácticas de resensibilización, usar objetos, como que yo quiero que sea una sí, experiencia, de ir al taller o aprender, que sea toda una experiencia, que puedan saborear con todo su cuerpo, con su mente intelectual y con cada poro de su piel, y que se vayan así como muy, buenísimo. muy
Muy gozoso. Sí. Sí, ¿Cuánta sexualidad se puede abrir y desplegar en lo sutil? ¿No? Esa es la propuesta del Tantra, ¿no? Que a veces pensamos que son prácticas sexuales, pero diferentes o no sé qué. Digo que eso no es que no sea, también es Tantra y también existen, ujú, pero hay tanta sexualidad como en el reencuentro con Une y en el encuentro muy amoroso, cuidado y sensible con el grupo. total. Y ahí me da el pie para nombrar algo así para ir cerrando, si querés. Dale. Cuando vamos logrando regular nuestro sistema nervioso y que nuestro sistema nervioso sienta que el espacio donde estamos es un espacio de seguridad y sienta su cuerpo como un espacio de mayor seguridad, la sexualidad, la sensualidad, el erotismo, la ternura brotan como por sí mismas porque es la naturaleza de nuestros cuerpos y de la naturaleza general, como no hay una perfo a hacer como, ¿no? Es Hermoso. es como la consecuencia natural de la confianza. Entonces creo que en ese sentido también el tantra y el sistema nervioso y como la regulación del sistema nervioso y que el sistema nervioso se sienta seguro es como requisito como para que el cuerpo se abra y se expanda y pueda también permitirse como explorar la experiencia y saborear con todo el cuerpo la experiencia, porque está en un estado de apertura, está en un estado de eso, ¿no? De saborear. Y también como no tiene tanto que ver con experiencias como esotéricas o locas, ¿no? Como que es como a cuanto más cuerpo y a cuanta más presencia en el cuerpo, más como más loco se Sí, pone. Como no es me re, voy a lo universal y a lo sin bordes, flashero. ¿no? La disociación hay ahí, sino que a cuanto más cuerpo, presencia y estar con lo que está pasando dentro de mí, más se amplifican las sensaciones en donde tocamos lugares de unión profunda con el otro. Re, hermoso. Hermoso. Me hiciste acordar a Casilda otra vez. Empezamos por ahí, y volvemos por ahí. Que ella habla mucho de eso, ¿no? De que esa sensación como de experiencia espiritual sublimada que tenemos, como que en realidad es como un reemplazo Mm, de esa experiencia que no es otra que la sexualidad humana, ¿no? Esa es oxitosis, la unión, ese es el telar, como esa es la unión. Muy, muy total. lindo. Sí. Bueno, querida, qué lindo, qué placer Qué charlar. placer. Tremendo Gracias. live nos mandó. Está chocha la gente, me parece. Bueno, también si tienen preguntas, pueden escribirnos y sobre todo nos encantaría que se sumen a la jornada quienes estén Sí. en Ciudad de Buenos Aires o quienes se puedan acercar y aprovechar. Hay mucha gente que viaja también, a veces de las provincias, Mm. o mismo hay una persona creo que viniendo de Uruguay. Así que la verdad que es una experiencia genial y va a ser por ahora como el último taller, en este Eso, caso aprovecho. jornada presencial y de tanta amplitud del año, y por lo menos que yo organice hasta marzo del año que viene, así que yo les diría que le aprovechen. Yo también les diría que aprovechen porque no sabemos cuándo volveremos a las canchas presenciales. Así que bueno, ahí estamos en contacto. Genchi, gracias, Oli, hermoso charlar contigo. Gracias a vos también, es un placer siempre. Y bueno, lo dejamos ahí grabadito. Eso. Después voy a Bueno, sacar algunos highlights de esta charla y haré unos reels me por gusta. Instagram. Les mando un beso grande. Chao a todos. Chao, chao.